Bendecidos sea el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos. Dios te les bendiga a todos, Dios te les guarde. Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que me permite para hablar de sus santas y benditas palabras. Voy a leer primero en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6. Voy a leer desde el 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dicen así: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero les escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidiese te daré, hasta la mitad de mi reino. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer otros versículos de otra historia para así continuar con el desarrollo de estas palabras. Y voy a leer en el libro de Jueces capítulo 11, del versículo 30 al 35. Voy a leer estos versículos y dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregare a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Bendecido sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos y mis amigos, muchas veces o generalmente cuando estamos muy felices, muy emocionados con algo, con alguien, hacemos promesas, prometemos cosas sin pensarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en la actualidad, hoy en día, pues hay muchas personas que andan por ahí prometiendo, haciendo promesas y no las cumplen, prometiendo hacer cosas y no las cumplen. Pero en la antigüedad, por eso que a veces dicen: no, palabra de rey. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad, cuando un rey hacía un juramento y sellaba algo con su anillo, ya no podía echar hacia atrás. Pero más aún, cuando alguien juraba, le juraba a Dios, juraba por Jehová y prometía hacer algo para Dios, no podía retratarse, no podía echar hacia atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos dos historias. Y la primera historia es de Juan el Bautista. Juan el Bautista corregía a Herodes y les hablaba, le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y dice que Herodes escuchaba a Juan de buena gana porque Juan le reprendía. Pero Herodías, la esposa de su hermano Felipe, buscaba cómo matar a Juan. Pero el rey lo protegía. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabía que Juan era un siervo de Dios y le estaba diciendo la verdad. Pero llegó un día oportuno. Gloria al nombre del Señor. Dice que el rey estaba a la mesa con todos sus príncipes. En el día de su cumpleaños había una celebración y ahí estaba Herodías, y entró la hija de ella y danzó, y le encantó la danza
al rey y a todos los que estaban ahí. Bendito sea Dios. Pero el rey protegía a Juan, aunque Herodías lo quería matar. ¿Y qué aconteció? Bendito sea Dios. Dice que el rey les dijo a la muchacha: pídeme lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Y qué pasó? La muchacha no sabía qué pedir, pero fue donde su madre. ¿Y qué cosa más oportuna para esa? Ella le pidió: pídele la cabeza de Juan el Bautista en bandeja de plata. El rey se entristeció, bendito sea el nombre del Señor, dice. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Bendito sea el nombre del Señor. Lo había jurado, lo había prometido, tenía que cumplirlo. Bendito sea Dios. Entonces, cuando hacemos promesa, el mismo Dios dice: cuando Dios hace promesa, no tarde en cumplirla, cumple lo que prometen. Dios no se complace en los inexactos, cumple lo que promete. Ahora bien, nosotros debemos analizar bien las cosas antes de prometer. Antes de prometer algo, debemos estar seguros de que sí podemos cumplir, de que sí podemos prometer hacer tal o cual cosa. Miren, aquí el rey, bueno, por la emoción de la danza de la muchacha, no lo pensó, pero ya no podía echar hacia atrás. Bendito sea Dios. Pero aquí vemos esta historia. Aquí donde leímos en el libro de Jueces, capítulo 11, del versículo 30 al 35 en adelante. Como dijo Esther, hizo un juramento ante Dios. Dice, Esther hizo juramento ante Dios diciendo: si entregare los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Él estaba muy emocionado, estaba muy gozoso. Bendito sea Dios, pero no había analizado, no se detuvo a pensar que tenía una hija única. Dice que tenía una hija única y ya no tenía más hija. Y cuando él llegó a su casa, dice el versículo 34, dice, entonces volvió Esther a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hijas. Bendito sea Dios. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Bendito sea Dios. Salió su única hija a recibirle, pero ya él había hecho un juramento ante Dios sin pensarlo, sin analizarlo, por la emoción de la victoria que le había dado Dios. Entonces, mis hermanos y mis amigos, estas son historias que nos hacen pensar y analizar antes de prometer algo a alguien. Piénselo y analícelo bien. Debemos pensar bien las cosas antes de prometer, antes de hacer tal o cual cosa, porque miren las consecuencias. Y estas consecuencias pues le trajo mucha. Él iba gozoso, hizo esa promesa en medio de gozo, en medio de alegría, pero su alegría se convirtió en tristeza. También Herodes también se entristeció, porque él sabía quién era Juan y sabía que Herodías pues le quería matar, y aprovechó esa ocasión. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de analizar bien las cosas antes de hacer promesas. Debemos de analizar si verdaderamente podemos cumplir esa promesa, porque cuando todo el mundo está feliz, promete muchas cosas. Cuando está en un ambiente, habla cosas a veces sin pensarlo. Y después que ya lo has hablado, que ya lo has prometido, cuando no puede cumplir o no cumple, entonces causa daño, causa dolor a la otra persona. Bendito sea Dios. Mira lo que pasó, y él
tuvo que sacrificar su hija en holocausto a Dios porque lo había prometido. El rey Herodes tuvo que mandar a decapitar a Juan porque lo había prometido ahí en el momento y ya no podía echar hacia atrás. Entonces, mis hermanos, para que eso no acontezca, debemos siempre analizar bien las cosas antes de prometer. Así que Dios te les bendiga, Dios te les guarde, hermanos y amigos, y hasta la próxima.